Hola, ¿qué tal, maestro? Yo soy Adán Celis, del grupo 6M7, realizando la actividad AC14, respectiva a el tercer departamental. Y está mi compañera Alexa, ayudándome con las preguntas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es un multímetro digital y cuál es su función o trabajo? El multímetro es un equipo que nos ayuda a medir diferentes tipos de lecturas electrónicas o eléctricas. La 2, ¿cuáles son las mediciones que realiza un multímetro digital? Principalmente lo que realiza es eh, mide voltaje, corriente y resistencia. La tercera, ¿cuántos tipos de multímetros digitales conoces? Yo conozco dos, el de puntas y el de gancho. La 4, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que tuviste contacto con un multímetro? ¿Qué fue lo que pensaste, observaste, imaginaste y sentiste? La primera vez que vi un multímetro fue en tercer semestre, ya entrando a la especialidad. Lo que sentí fue como esa sensación como de rareza de ¿para qué sirve esto? Y pues ya después me di cuenta. Ok. La 5, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con un multímetro como estudiante de IME? ¿Qué fue lo que pensaste, observaste, imaginaste y sentiste? Como lo decía, la primera vez fue en tercer semestre y ya como estudiante del IME dije, esto nos tiene que servir durante toda la carrera porque por algo nos lo enseñan desde un principio. La 6. Describe y explica las ideas, frases, pensamientos, fantasías, conceptos, etcétera, que llegaste a crear con tu mente al respecto de este tipo de medición una vez que lo empezaste a manipular en las diferentes materias en las que cursaste. Bueno, pues, cuando ya lo empecé a manipular, dije, bueno, está más sencillo de lo que se esperaba y pues me ayudó mucho. La 7. ¿Cuáles son los cambios que ha traído en tu vida personal a reconocer y manipular un multímetro digital? Mm, pues que tanto en la vida escolar como en la personal en mi casa me ayudaba a reparar, por ejemplo, en mi casa que la plancha, la licuadora, cosas así. Ok, la 8. Una vez que lograste manipular el multímetro con cierta confianza, ¿cómo te hizo sentir esa situación? Pues emocionado porque dije, al principio cuando lo vi pensé que estaba muy difícil y ya cuando lo supe manipular bien, me di cuenta que no, que era muy sencillo. La 9. Menciona las facilidades que pudiste tanto observar como tener, vivenciar al apoyarte del multímetro dentro de tu formación escolar. Las facilidades fueron que al momento de realizar algún circuito, ya sea en protoboard o en pistas, eh, las mediciones eran mucho mejores y ya no tenía que hacer tantos cálculos. Ok. La 10. Explica las dificultades que pudiste tanto observar como vivenciar al apoyarte del multímetro dentro de tu formación escolar. Las dificultades fueron que a veces se le acababa la pila muy rápido y no me daba cuenta, o que al momento de realizar mediciones no saber si eran las correctas o no. La 11 dice, explica los trucos, estrategias o mañas que fuiste descubriendo para manipular el multímetro. Bueno, no fueron mañas como tal, sino que en un momento de desesperación al multímetro se le acabó la batería y le tuvimos que poner una pila AA para que siguiera funcionando y no se rindiera. Ok. La 12. ¿Qué opinión tienes al respecto del multímetro? Pues que es un equipo que no solo los que estudian electricidad o electrónica ocupan, sino que cualquier persona puede ocupar uno en su casa para una instalación eléctrica. Ok. La 13. ¿Cuáles son las características que consideras debe cumplir un multímetro para su manejo y uso? Para empezar, que sea de una buena marca, porque hay marcas que no sirven mucho. Otra que esté en óptimas condiciones para trabajar, o sea, que tenga batería suficiente y que no esté tan desgastado o lleno de polvo.
Muy bien. La 14. ¿Cuáles son los aditamientos o accesorios con los que debe de contar un multímetro? Sería el estuche donde lo guardas, su funda y puntas de repuesto. Ok. 15. Describe los cuidados de primera mano que se deben de tomar en cuenta para mantener el multímetro en óptimas condiciones. Sería tenerlo en lugares que no estén tan a la intemperie, porque se pueden llenar de polvo o suciedad y llega, o hasta se pueden mojar y pueden dejar de funcionar como lo hacían con normalidad. Ok. 16. ¿Cuál es la relación que existe entre la ley de Ohm y el multímetro digital? Sería que al momento de detectar voltaje, como le dice la ley de Ohm, que tiene sus fórmulas para detectar voltaje, o sea, para calcular voltajes, corrientes y resistencias. Lo ocupa también el multímetro para decir, o sea, para calcular más rápido un voltaje, una corriente o una resistencia. Ujú. La 17. Realiza una descripción paso a paso de cómo se mide tensión, voltaje con un multímetro digital tanto en corriente alterna como en corriente continua. Mm, y el primer paso, prender el multímetro y poner la escala en voltaje. Después ponerlo en corriente directa, que detecte corriente directa, y después poner tus puntas, negativo a negativo y positivo con positivo en la salida de voltaje. Y Y en la otra. para corriente alterna serían los mismos pasos, solo cambiaría el segundo, que tienes que ponerlo en la escala de corriente alterna para que te dé la medición correcta. Ok, muy bien. La 18. ¿Qué es y para qué sirve el modo continuidad en el multímetro digital? Mm, Continuidad nos da como eh, señales de que nuestro conductor o lo que sea que estemos haciendo, este, tenga una buena conductancia para que pueda trabajar bien. Ok. La 19. Realiza una descripción paso a paso de cómo se mide tanto la resistencia como la continuidad eléctrica con un multímetro digital. Para la resistencia sería poner el multímetro en la escala de resistencia, dependiendo de qué resistencia sean, mega ohmios, miliohmios o ohmios normales. Después sería eh, las puntas de tu resistencia, ponerlas en las puntas de tu multímetro, ahí sí no importa la polaridad, y después ver cuál es la medición que te dio. Y para el modo de continuidad, Continuidad. Ujú. lo pones, pues sí, en la escala hay unos que lo tienen cuando lo detectan diodos, y viene una función para detectar continuidad, y ya nada más lo pones en tus pistas que haya una línea recta donde quieras detectar si existe una buena conductancia, y nada más pones tus puntas de cada lado y va a sonar un pitidito en tu multímetro. Ok. La 20. ¿Qué significa cuando se despliega el valor de I o OL en la pantalla del multímetro? Mm, Cuando se despliegan esos valores es que tu multímetro no está detectando o no está midiendo nada eh, en el multímetro. Ok. La 21. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que sigues cuando manipulas un multímetro digital? Pues una de ellas es que donde esté trabajando no haya mucho calor, porque luego por eso afecta a la medición, y que no esté trabajando con líquidos a mi alrededor o que mi área esté muy desordenada. Ok. La 22. ¿Cuáles son las situaciones en las que te has enfrentado a fallos con el multímetro digital? ¿Me lo puedes repetir? ¿Cuáles son las situaciones en las que te has enfrentado a fallos con el multímetro digital? Bueno, pues, los fallos con el multímetro digital serían lo que yo había dicho antes, que se le acaba la batería, pero no nos dimos cuenta. Y otro sería que
una vez hicimos corto y las puntas de nuestro multímetro se quemaron. Qué feo. La 23. ¿Cuáles son las situaciones comunes que provocan fallos en el multímetro digital? Pues una de ellas es que no sabemos medir bien, por ejemplo, cuando se trata de polaridades, pues las ponemos al revés, luego no sabemos cuál es el negativo y cuál es el positivo, y luego también por eso se presentan fallos en el multímetro. Ok, bueno, esa fue la última pregunta. Gracias.